Guadalajara goleado por su archirrival en el Estadio Azteca. Carlos Sainz gana para Ferrari el Gran Premio de Singapur. Querétaro de lástima empata con el Puebla. Libertadores vencen a Mineros en la LNBP. Santiago Jiménez continúa anotando con el Feyenoord. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy en la jornada que tenemos casi siempre dedicada al ámbito del balompié, tanto en México como más allá de nuestras fronteras. Pero antes de abrir propiamente con esos temas, bueno, pues permítanme extenderle una felicitación enorme, debo decir, a toda la comunidad chilena asentada en nuestro país. Y desde luego a quienes nos miran allá en Iquique, por supuesto en Viña del Mar y desde luego también en Santiago, bueno, pues enviarles un enorme saludo. Hoy están conmemorando, hoy están celebrando el Día de la Independencia Nacional en ese país hermano, en Chile, con tantas cosas que nos unen, además del idioma, la música, la cultura, en fin, tantas cosas que nos hermanan. Bueno, pues enviarles una enorme felicitación a todos quienes están conmemorando ahora mismo el Día Nacional de la Independencia Chilena. Pero bueno, hasta ahí el comentario que tiene que ver con esa conmemoración, y nosotros, bueno, pues dedicados a hacer un comentario que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo en la actualidad del fútbol, nuevamente femenino, pasadas todas las vicisitudes estrictamente deportivas y la consecución del título mundial para la selección española de fútbol femenino en el certamen mundialista. Bueno, pues hoy se sigue hablando lamentablemente de las secuelas y de las tropelías de ese acto verdaderamente, ¿qué podríamos decir?, sancionable, de ese acto vergonzoso y de ese acto que ha, digamos, manchado, opacado todo lo que correspondía estrictamente a una celebración deportiva, y que ahora mismo tiene metidos en un tremendo dilema, en un tremendo problema a los integrantes de la Real Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha, ahora quien encabeza la comisión gestora, luego de la renuncia del señor Rubiales, que había dicho muy enfáticamente que no iba a dimitir y que ahora sí finalmente ya renunció, pero que se da en el contexto en el que la selección femenina española de balompié tiene que enfrentar una serie de compromisos de carácter oficial el próximo viernes y luego el siguiente martes, y ello ha obligado a una precipitada convocatoria de jugadoras que ya pública y abiertamente, de manera escrita y formal, habían señalado que no volverían a la selección española hasta en tanto no se dieran una serie de modificaciones. Por supuesto, entre esos cambios que estaban exigiendo era la renuncia de Luis Rubiales. Bueno, pues esa ya se presentó, pero otros cambios de orden estructural no se han presentado, ni parece ser que se estén dando pasos en esa dirección. En consecuencia, hoy mismo las integrantes de ese representativo español, al menos 15 de ellas, han vuelto a documentar su molestia y su decisión de no acudir a la convocatoria, y argumentan, por supuesto, además, si se ponen tan reglamentarios en la Real Federación Española de Fútbol, que ni siquiera han sido convocadas con la anticipación debida para esos compromisos. Lo que es más penoso, para que vean ustedes cómo el machismo está tan arraigado no solamente entre los varones, sino también entre las mujeres. ¿Y por qué? Porque ese es un defecto gravísimo de orden cultural, no solamente en España, no solamente en México, sino en muchos otros países también. Bueno, ¿y a qué me quiero referir con ello? La nueva seleccionadora, la nueva directora técnica, que era la auxiliar del tipo al que echaron, al que renunciaron, al que corrieron, pues vamos, al que despidieron, el señor Videla. Bueno, pues el señor Bilda, perdón, debo decir, Jorge Bilda. Bueno, llegó Montse Tomé y de principio pues todo el mundo estaba en la algarabía. Finalmente y por primera ocasión una mujer iba a ser la entrenadora nacional
del equipo femenino representativo de España. Bueno, pero pues parece que esta mujer o no entendía los entreveros de esta circunstancia u otra vez alguien le presionó, alguien la obligó y en la primera lista que ha presentado precisamente para esa convocatoria aparecen 15 de las 39 firmantes del documento original y la gran mayoría de ellas abordadas por los medios de comunicación y las otras en sus propias redes sociales han manifestado que la señora Tomé, la nueva entrenadora, jamás se comunicó con ellas. Entonces es de sentido común, ¿cómo voy a convocar a Juan Pérez si antes no he levantado el teléfono y le digo, oye Juan Pérez, estoy considerando convocarte al equipo nacional? Porque finalmente, al margen de que sean profesionales o no del fútbol femenino en España, en Europa y en el orbe entero, pues no son las empleadas de la señora Tomé, ni son las empleadas de la Real Federación Española de Fútbol. Un mínimo rasgo de cortesía, de atención mínima. Vamos, si para una fiesta te convocan con anticipación, te llaman y te dicen, oye, estoy pensando organizar la fiesta de la noche del grito de independencia nacional en México el 15 de septiembre del próximo año. Por favor, resérvame la fecha porque estamos contando con tu participación, con tu asistencia, con tu comparecencia. No, a la señora Tomé ese pequeño detalle se le olvidó y ha convocado sin tomarles parecer, sin invitarlas y reitero, sin tener ese mínimo gesto, ha convocado a 15 de las 39 que ya habían dicho que mientras no se produjeran esas modificaciones de fondo en la Federación Española de Fútbol, no iban a comparecer. Y ahora, bueno, pues ya las amenazan con que les van a aplicar el reglamento y la ley del deporte en España, entre otras cosas, señala que quien no acepte una convocatoria para un equipo nacional representativo de cualquier disciplina puede ser sancionado con una multa de carácter económico que va de 3,000 hasta más de 31,000 euros, pero no se detienen en la sanción de orden económico. También pueden ser retirados sus registros y sus acreditaciones como profesionales de cualquier disciplina en un periodo de 2 a 15 años. Y este es el grave riesgo al que están ahora mismo sometidas esas jugadoras que están luchando por un gesto mínimo de dignidad. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues está bien el señor Rubiales, pues un macho que lamentablemente cometió la torpeza de tener un comportamiento absolutamente inadecuado en un ambiente y en un contexto que por supuesto no le era propicio. Pero entonces ahora uno se pregunta, y la señora Tomé que estuvo ahí, que fue la auxiliar del señor Bilda, que vivió todo el conflicto, que se enteró, no se percató que lo mejor era al menos darles una llamada telefónica, un mensajito por WhatsApp, una atención mínima. No, yo las coloco en la lista y ellas tienen que venir. Y bueno, pues lamentablemente están ahora metidos en ese gigantesco conflicto. No hacemos más comentarios, vamos a abrir un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una táctica absolutamente simple ha permitido que la escuadra de Cuapa consiguiera una victoria no solamente holgada, sino también inesperada en el marco de la celebración del llamado clásico del fútbol mexicano. Para el técnico de origen brasileño André Jardiné, el partido era muy sencillo: esperar al Guadalajara, cuya vocación por ir al frente los volvería muy vulnerables en la saga, y contragolpearlos. 2 líneas defensivas de 4 jugadores cada una de ellas y los elementos restantes para ser aprovechados en el contragolpe. Como resultado de esta estrategia, los de Cuapa 4 goles y los tapatíos ninguno. Así ha concluido el cotejo efectuado en el Estadio Azteca, también pasado por agua, y que ha sumido en una crisis de confianza al plantel del Chiverío, en donde ya se habla de la posibilidad de un cambio repentino de director técnico.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy se viven horas una vez más de verdadera angustia en el seno de la Real Federación Española de Balompié y que lamentablemente poco, muy poco o nada tiene que ver con el tema estrictamente del fútbol femenino. ¿Y por qué me refiero a ello? Bueno, tienen un torneo en puerta que es la Liga de las Naciones, la Nations League allá en el viejo continente. ¿Y por qué es trascendente ese torneo o esa competencia? Bueno, pues nada más y nada menos que porque extiende plazas olímpicas para el verano del 2024, sí, para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Y entonces uno pensaría, bueno, si la selección española resultó campeona del mundo, pues tiene todas las posibilidades también de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Pero las últimas semanas, y estamos hablando fácilmente de poco más de un mes, todo se ha dirimido desde la consecución de ese título mundial en el pleito con el señor Rubiales. Y nadie en ese organismo federado ha hablado con las jugadoras, ni la nueva designada timonel de ese equipo representativo tuvo el gesto o la mínima atención de intentar entablar contacto con las jugadoras, pedirles su parecer, preguntarles cuál era el ambiente que prevalecía, qué pensaban a propósito de una posible convocatoria. Nada de eso. Por eso hace apenas unos minutos atrás yo les decía, observemos con claridad y con relajación cómo es que el machismo está también arraigado entre algunas personalidades del género femenino o del sexo femenino, para expresarlo correctamente. Y entonces, bueno, pues lamentablemente están metidos en ese tremendo problema. ¿Hay secuelas en México? Pues claro que hay secuelas en México. Nadie ignora que Jenny Hermoso, la víctima de ese acto absolutamente reprochable del señor Luis Rubiales, pues ya está en México. ¿Y por qué está en México? Bueno, pues porque es una jugadora que alinea con los tuzos, las tuzas de el Pachuca. Bueno, Jenny Hermoso, curiosamente, no aparece en esa convocatoria. Y algunos dirán, ¿por qué no aparece Jenny Hermoso? No tiene la calidad, no tiene las cualidades, no se encuentra en forma física para ser convocada a esos compromisos. Bueno, pues los reporteros allá en Madrid le preguntaron eso a la nueva entrenadora, a la señora Tomé, ¿por qué no aparece en la convocatoria Jenny Hermoso? Y la señora Tomé dice, bueno, es que no le hemos convocado para intentar protegerla de lo que ha venido sucediendo en las semanas recientes. Y desde México, desde Pachuca, rápidamente le llegó la respuesta a la señora Tomé. Le pregunta a Jenny Hermoso, ¿protegerme de qué? ¿Protegerme de quién? Y hasta ahorita, por lo menos desde Madrid, no ha venido la respuesta de regreso. Y ya todos sabemos que ahora en el mundo digital las situaciones pasan absolutamente de manera vertiginosa, sin que nadie por ahora haya podido registrar una reacción a propósito de las preguntas de Jenny Hermoso, porque si se atrevió la nueva entrenadora a convocar a 15 de las 39 firmantes del documento de protesta, ¿cuál es la razón real de que no convoque a Jenny Hermoso? Es decir, ¿la vuelve a victimizar? Ya la victimizó el señor Rubiales y ahora la entrenadora suplente, la sustituta del señor Jorge Vieda, ya también la está victimizando al no convocarla, al separarla del grupo de las abajo firmantes de ese documento, o es, como ya suponen algunos también allá en la capital española, es simple y sencillamente el comienzo de una estrategia que pretende crear fisuras entre las integrantes de ese equipo representativo y las integrantes de ese documento que signaron 39 jugadoras profesionales del balompié allá en España. Ese es el propósito. Bueno, pues por ahora están metidos
en un tremendo conflicto. El viernes tienen que viajar para enfrentar a Suecia y todos sabemos que las escandinavas son uno de los equipos más competitivos de todo el orbe. ¿Cómo se imaginan ustedes el ambiente? Supongan que logran someterlas, entrecomilladamente hablando, y para no ser sujetas de una sanción mucho más grave, se presentan a la concentración. ¿Cuál va a ser el ambiente en esa concentración? ¿Le van a aplaudir a la nueva entrenadora? Gracias por volver a victimizarnos y meternos en otro conflicto que no deseamos y que no esperábamos que la federación nos sometiera a ese conflicto. Y cuando les mande hacer alguna rutina, algún ejercicio, ¿con qué disposición anímica, con qué disposición técnica van a estar esas jugadoras si es que logran someterlas, que no convencerlas, si es que logran someterlas, con qué disposición anímica se van a presentar? ¿Las va a alinear para un partido de carácter oficial o esa forma parte también, o es otro elemento, para explicarlo correctamente antes de ir a la pausa, de esa estrategia? Como ya nos cansamos de que nos tengan sometidos a este ambiente de presión, dicen los federativos en España, las vamos a exhibir y le vamos a exigir a la entrenadora que alinee a esas 11 que seguramente serán goleadas por el equipo escandinavo, y entonces toda la crítica especializada, los aficionados y demás se preguntarán: ¿dónde están las campeonas del mundo? ¿Dónde está el orgullo de representar la casaca escarlata con vivos dorados representativos de España? ¿Es esa la estrategia? ¿Es eso lo que subyace en esta tramposa convocatoria absolutamente irregular de la señora? Fíjense lo que dije, de la señora Tomé, la nueva entrenadora de la selección femenina de fútbol. Están metidos en un tremendo problema y no se avisora por lo pronto una ruta clara de salida. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Dominó desde las primeras prácticas del día viernes y ya en la carrera puntuable se ha alzado con una victoria inobjetable que ha colocado de nueva cuenta en el centro del debate a la escudería escarlata. Carlos Sainz ha predominado en el marco del Gran Premio de Singapur sin aceptar ninguna clase de oposición y haciendo gala de una inteligencia práctica que le ha permitido conseguir su primera bandera a cuadros de la temporada. Este resultado representa, entre otras cosas, romper la racha de victorias consecutivas del equipo Red Bull, así como la concatenación de victorias de triunfos de Max Verstappen. Finalmente, se suma una estela de resultados trascendentes que significa la victoria número 243 en la historia del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 para la Casa de Maranello. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya llegaron las respuestas de Jenny Hermoso. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué están abriendo el programa con este tema tan polémico, tan candente, tan controversial? Bueno, pues porque afecta nada más y nada menos que a la escuadra campeona del mundo. Hace apenas unas semanas atrás se quedan con el trofeo de campeonas del mundo por primera ocasión en la historia, y ahora pues les dan el trato, yo no sé si de delincuentes o simple y sencillamente las están desconociendo. Jenny Hermoso responde a Monse Tomé: es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos. Lo dice Jenny Hermoso, una de las integrantes del equipo titular de España, que ahora no recibió convocatoria y que alinea con el conjunto del Pachuca en el fútbol mexicano en la rama femenina. La campeona del mundo responde a las palabras de Monse Tomé por su no convocatoria. Claro, porque si otras 15 de sus compañeras fueron llamadas a comparecer, ¿por qué a ella no la llaman? ¿Porque está muy lejos? ¿Porque se encuentra en Pachuca, Hidalgo, y no está en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en alguna otra ciudad relativamente importante de España? ¿No está en Sevilla? ¿No se encuentra en ninguna región de Andalucía? ¿O no alinea con algún equipo del País Vasco? Jenny Hermoso no dudó en responder con un mensaje en las redes sociales
tras las palabras de Montserrat Tomé en la rueda de prensa de su presentación, en la que habló de la ausencia de la jugadora de Pachuca en su primera lista de convocadas a la Selección Nacional de España. Estamos con Jenny en todo. Son las palabras de Montse Tomé. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. La manera de ayudarlas es escucharlas. ¿Y cómo las va a escuchar, señora Tomé, si usted no les llama? ¿Cómo las va a escuchar? Vean ustedes la enorme contradicción en el discurso que le prepararon a la señora Tomé. Continúo leyendo textualmente. Creemos que la mejor manera de protegerla es así. Contamos con Jenny, llevo 5 años trabajando con ella, hemos coincidido como compañeras de profesión, dijo la seleccionadora, para justificar la ausencia en la lista de las campeonas del mundo. Ahora, la jugadora de Pachuca, mediante un comunicado de prensa, responde con un ¿protegerme de qué? ¿O protegerme de quién? A esas palabras de la señora Montse Tomé. ¿Protegerme de qué? Voy a leer textual el comunicado de Jenny Hermoso para que todos podamos entender y dimensionar la trascendencia del conflicto que ahora mismo están viviendo. Imagínenlo ustedes con el equipo varonil. Esto sería una verdadera hecatombe, ¿verdad? Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma Real Federación Española de Fútbol no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadores que han pedido ser no convocadas. Y aquí está la columna vertebral del conflicto, el hilo conductor. Si ya pública y abiertamente le habían pedido a la señora Montserrat Tomé que no las convocara y ahora les pide confianza, ¿cómo le van a tener confianza si ya a las jugadoras que está llamando, a las jugadoras que las está pidiendo comparecer con toda anticipación y de manera pública y abierta, les habían solicitado que no las convocaran a la Selección Nacional de España, que no les llamaran para esa concentración y para estos compromisos hasta que se produjeran los cambios que ellas están exigiendo? ¿Qué hace la señora Tomé para ganarse la confianza de esas jugadoras con las que, como acabamos de leer para todos ustedes, tiene trabajando por lo menos 5 años? Supongo que en 5 años pues debe tener en su teléfono particular, celular, en su teléfono inteligente, en su smartphone, dice mi productor, bueno, se escucha más rimbombante, ¿verdad? Los teléfonos de algunas de ellas, no sé si de todas, pero de algunas de ellas. No se podría haber tomado la molestia, oye, estoy metida en un terrible conflicto, les tengo que convocar porque los compromisos que vienen son muy importantes y yo estoy contando con ustedes, les voy a convocar. Y entonces hacer el ejercicio que dice ella, que es lo mejor, que es escucharlas. Bueno, ya se los manifestaron públicamente y todavía no registran haberlas escuchado. Si las quería escuchar, como dice, ¿por qué no les llamó por teléfono antes de convocarlas mínimamente? Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Es fácil ignorar la sensibilidad de quien dice ser el director técnico del Deportivo Querétaro, más aún si se recuerda que este equipo está descendido y solamente el pago de una multa multimillonaria les ha permitido no alinear en la vergonzosa Liga de Extinción. Pero para Mauro Herg, en su particular percepción, las cosas marchan mejor, seguramente ya le abonaron algo de los muchos meses de salario que están pendientes en su nómina, por lo que en lo futbolístico su equipo no juega absolutamente nada. Una agónica jugada de tiro de esquina ya en tiempo suplementario le ha posibilitado al Deportivo Querétaro empatar de la manera más miserable que se puede uno imaginar. Actuando como locales, apenas pudieron empatar con la escuadra de la Franja, el Puebla, que debió lamentar no haber podido adjudicarse los 3 puntos que propiamente ya tenían en la bolsa en el partido celebrado en el mundialista Estadio Corregidora.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a intentar cerrar con este doloroso, escabroso y bien cabría decir escandaloso tema de la Real Federación Española de Fútbol versus, es decir, en contra de las mejores jugadoras, y no lo digo yo, lo dice la competencia, son campeonas del mundo. Hace apenas unas cuantas semanas atrás se coronaban campeonas del mundo y ahora la federación a la que representan las vuelve a victimizar luego del bochornoso asunto también del señor Luis Rubiales. Termina el documento de Jenny Hermoso, que desde Pachuca se lo envió a la seleccionadora nacional diciendo lo siguiente: también me gustaría dejar algo muy en claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras, cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan, dice Jenny Hermoso, para protegerme. ¿Protegerme de qué o de quién? Es decir, para la señora Montserrat Tomé, la nueva entrenadora del equipo nacional de España, convocar a Jenny Hermoso sería riesgoso, representaría colocarla en una condición de riesgo, sería ubicarla en una circunstancia donde podría ser vulnerable. ¿Y por qué sería vulnerable Jenny Hermoso y el resto de las jugadoras no? ¿Solamente porque fue Jenny Hermoso quien denunció ante la Fiscalía en España al señor Luis Rubiales? ¿Solamente por eso ella estaría en riesgo y el resto de las jugadoras no? Vean ustedes la enorme y la gigantesca contradicción de entre estos personajes pretendidamente dirigentes del fútbol femenino en España. Bueno, ya se comprometió el señor Francos, quien dirige el Consejo Superior del Deporte, que es la instancia gubernamental que norma, regula, promueve y desarrolla todas las actividades del deporte en España, a realizar un conjunto de telefonemas, de intentar comunicación con algunas de las capitanas de la selección española. ¿Y por qué? Se preguntarían algunos, ¿por qué hasta ahora? Y contestó rápido el señor Francos: porque hasta ahora nadie, ni la Real Federación Española de Fútbol, ni ninguna otra instancia, le ha comunicado formal y oficialmente al Consejo Superior del Deporte que hay un problema con la selección femenina campeona del mundo, representativa de España. Pero ante las circunstancias, dice, pues ahora sí voy a tener que intervenir para escuchar a las jugadoras y que me digan qué es lo que está realmente pasando con la selección española de fútbol femenino. Terrible lo que ocurre allá y también terrible lo que ocurre aquí. Vámonos con la sección de las 5 del Bla 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 Deportivo, la selección más arbitraria de las notas trascendentes en el ámbito del deporte en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Regresamos. Las 5 del Bla 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 Deportivo son presentadas por Infinix. The future is now. Identificado como el campeón sin corona de la temporada 2022, Diego Ortiz no desea que le ocurra lo que le sucedió en la campaña anterior y con esa mentalidad llegó al Óvalo Aguascalientes, México. Allí Diego Ortiz protagonizó un final dramático en donde la bandera cuadros ondeó en cuanto él cruzó la línea de meta para de este modo ascender al sitio más alto del podio de premiación de la categoría Trucks México. Comenzaron a tambor batiente la temporada regular, pero en las jornadas más recientes han sido víctimas de sus propios errores y de la incapacidad manifiesta para cerrar los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En los 2 partidos disputados ante los Halcones de Jalapa en condición de visitantes, los Libertadores de Querétaro cometieron cualquier cantidad de hierros en el último periodo y resultado de ello, perdieron los 2 cotejos en el Gimnasio Universitario en Jalapa. Con ello los pupilos de Iván Denis dejan su marca de ganados y perdidos en 6 y 4, con lo cual comienzan a alejarse de los primeros sitios de la clasificación general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Había dado claras muestras de su talento conductivo desde las primeras rondas del calendario puntuable del 2023, pero los astros no se habían alineado para posibilitarle el reclamo de una victoria muy anhelada. Coque de la Parra, el volante capitalino, se mantuvo a lo largo del fin de semana en territorio hidrocálido como el más rápido de los competidores de la categoría NASCAR Challenge, y por ello se acreditó en primer término el puesto de privilegio. Con este resultado, Jorge de la Parra se mete de lleno en la lucha por asegurar un puesto en el denominado playoff de la categoría NASCAR Challenge, cuando solamente falta una cita para concluir con el calendario regular de NASCAR México Series. Metidos en la vergonzosa batalla por evitar una vez más el descenso administrativo, los equiperos del Deportivo Querétaro han pretendido reforzar sus líneas, particularmente lo que corresponde a la zona de ataque. Claro que en ese sector el conjunto que comanda todavía el argentino Mauro Gerg presenta carencias muy graves, más aún así se considera que su supuesto goleador fue transferido hace apenas unos cuantos días. Para suplirlo llega Nicolás Cordero, nombre de este atacante que ha alineado con el conjunto bonaerense de Huracán, una escuadra muy modesta que hace décadas no consigue un título en el fútbol pampero. Después de la frustración padecida en el rally de su país natal, el volante finlandés Kalle Rovanperä se mentalizó para que en la siguiente prueba el resultado fuera realmente contrastante. En el rally Acrópolis, que cumple 75 años de estarse celebrando, el joven finés dominó desde la primera etapa súper especial y alcanzó el último día de competencia con relativa y cómoda ventaja. Al llegar el día postrero de la prueba, Kalle Rovanperä cristalizó una victoria más en esta campaña, para ampliar su ventaja en la clasificación general de pilotos del llamado WRC. Bueno, pues ahí está nuestra sección de las 5 del bla 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 deportivo, la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo, volvemos. Llegados de la capital veracruzana con un par de derrotas a cuestas, los equiperos de Iván Denis debieron reagruparse para buscar regresar rápidamente a la senda de la victoria en la campaña regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Enfrentando a los llamados Mineros de Zacatecas, los Libertadores de Querétaro capitalizaron su condición de locales y dieron cuenta de los visitantes en las instalaciones del Gimnasio Auditorio General José María Arteaga. Con este resultado, los pupilos del español Iván Denis se colocan con una marca de 7 partidos ganados y 4 derrotas, con lo cual aspiran a colocarse entre los equipos elegibles para tomar parte en el torneo de Copa de la LNBP. En ese orden de ideas, se ha confirmado que será la ciudad de Chihuahua la anfitriona de la competencia de Copa, a donde solamente acudirán los 8 mejores equipos de la clasificación general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues agradecer a la gente que ya se ha comunicado, que nos envía sus comentarios, sus saludos. Ya en unos minutos más adelante desahogaremos algunos de sus comentarios. Bueno, vamos con lo que fue, digamos, la nota dominante el fin de semana. El Clásico Nacional, que si bien es cierto, no ha resultado espectacular, ni mucho menos, estuvo suficientemente entretenido, sobre todo para los seguidores del conjunto de Cuapa, porque le han dado un auténtico repaso al Guadalajara con un planteamiento muy simplón, y permítanme que lo ponga en ese contexto. Ya algún entrenador destacadísimo en el plano internacional del balompié de paga decía que no se necesita haber estudiado física nuclear para entender el tema del balompié. Y bueno, André Jardiné, el entrenador de origen brasileño que ahora comanda a las huestes de Cuapa, les puso 2 líneas de 4 y allí murieron todos los embates de los tapatíos, que se regodeaban tocando la pelota de uno a otro costado de la cancha. Entre ellos se acompañaban, regresaban otra vez a la mitad del terreno, volvían a intentar horadar la saga del conjunto americanista, y los de Cuapa los contragolpearon. Los contragolpearon y exhibieron varias de las deficiencias muy puntuales y muy graves de la defensa rojiblanca. Anotaron 4-0 y solamente porque el VAR le llamó al señor Guerrero y le dijo: oye, le estás regalando un penal al América cuando ya el marcador está
4-0. Por favor, ven a ver el video y rectifica, porque ese penal nada más lo viste tú. Bueno, ni Jonathan Rodríguez lo reclamó. Imagínense ustedes que era supuestamente la víctima de la falta, ni él reclamó el señalamiento de la pena máxima. Llamaron al señor Guerrero y yo no sé si avergonzado o no, porque lo que prevalece hoy por hoy en el arbitraje mexicano es el más absoluto cinismo. Dice, no, señores, no hay penal, no hay falta, tiene la pelota el conjunto rojiblanco. No hay demasiado más que decir, porque nadie me va a convencer de que el América dio un partidazo, que jugaron casi como si fuera el Manchester City comandado por Pep Guardiola, o que era el Barcelona en la mejor versión cuando el técnico era Johan Cruyff. No, por favor, guardemos las proporciones. Jugaron ante un equipo frágil en lo anímico y más endeble todavía en lo defensivo. 4-0, ¿será justo o no? Francamente, no intentaría sostener esa argumentación, pero el América hizo lo indispensable para ganar el clásico del fútbol mexicano y con ello, bueno, pues por supuesto que van a tener algunos días para celebrar. Ya lo veremos en unos minutos más adelante en el reporte de orden estadístico, lo que se aproxima para el conjunto de Coapa, que podría ser otra fiesta, ¿verdad? Porque hay una enorme preocupación entre los fanáticos, entre los seguidores del Deportivo Querétaro, donde lamentablemente las circunstancias no marchan muy bien. Apenas consiguieron un miserable empate, como decía nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila, ante el Puebla. ¿Y por qué miserable? Pues apenas habían transcurrido 9 minutos del cotejo y ya estaban perdiendo 1-0. Y tuvo que llegar el tiempo suplementario 90+6, imaginen ustedes, para que consiguieran el empate. Y el Querétaro pues sigue hundiéndose, consolidándose, arraigándose entre la parte baja de la tabla porcentual, y eso que ese equipo ya está descendido, todos lo sabemos, es público. Tuvieron que pagar una multa millonaria para no irse a la vergonzosa liga de extinción, y una vez más se han colocado en esa tesitura entre los peores equipos de la tabla de cocientes de la división de honor del fútbol mexicano, donde respiraron con cierta relajación, con cierta tranquilidad en la jornada que acaba de completarse, es por un lado en Tijuana. Los Cholos de Tijuana vencieron 2-1 al Toluca, y con los puntos que la comisión disciplinaria les regaló en la mesa, porque habían sido exhibidos, habían sido vapuleados, habían sido goleados por el Puebla 3-0, pero alineación indebida del Puebla. ¿Colocaron a 4 jugadores no registrados? No. Entonces alinearon a un jugador o a 2 jugadores o más extranjeros que no están permitidos en el reglamento. No, tampoco. Entonces, ¿por qué alineación indebida? Porque en la banca había un auxiliar técnico que no estaba en la hoja de anotación, en la cédula arbitral. Y esa es una infracción gravísima en el fútbol profesional de México, porque ese auxiliar pues seguramente les dio las indicaciones a todos los jugadores de la franja de dónde estaban los puntos endebles de la escuadra de Xolos para terminar goleando los 3-0. Y entonces merecían una sanción ejemplar. ¿Y cuál era esa sanción ejemplar? Quitarles los 3 puntos que habían ganado en la cancha y dárselos al equipo goleado, al equipo vencido, al equipo superado en el terreno de juego, regalárselos en la mesa. Y bueno, sumadas esas unidades a los 3 puntos que también le regaló Nacho Ambriz y sus pupilos, pues hoy en Tijuana están casi extasiados, ¿verdad? En menos de una semana sumaron 6 puntos, cuando lo que se presagiaba es que al Piojo Herrera lo iban a echar de la dirección técnica del conjunto de los Xolos de Tijuana. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Sin demasiada confrontación, salvo la que pueden ofrecer los 3 o 4 equipos de la división de honor de la llamada Eredivisie, el actual monarca, los porteños del Feyenoord, se han enseñoreado en la jornada más reciente. En el balompié de los Países Bajos es notoria la desigualdad entre los equipos con más recursos de orden económico y los que simplemente son comparsas en el desarrollo de la liga holandesa. Para la oncena del Feyenoord, la defensa de su corona atraviesa por muy buen momento, dado que aún no chocan contra alguno de los grandes, tales como el Ajax, AS Alkmaar, PSV o el duelo clásico ante sus paisanos del Rotterdam. En ese contexto, los campeones han logrado una nueva goleada de 6-1 y el ariete mexicano Santiago Jiménez ha podido convertir el cuarto gol de la escuadra del Feyenoord, confirmando con ello su racha anotadora. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con el reporte de orden estadístico para que todos tengamos una idea suficientemente aproximada de cómo marcha el torneo Apertura 2023 en la división de honor del fútbol mexicano. Aquí están los resultados de la ronda octava de la campaña regular. Mazatlán y Cruz Azul empatan a 2 goles allá en la cancha del Pacífico Mexicano. El marcador que ya les habíamos comentado, los Cholos superan a los Diablos Rojos del Toluca 2-1. Necaxa empata con los Bravos de Ciudad Juárez. Bueno, iba ganando el Necaxa y un autogol les impide la victoria sobre los fronterizos. Monterrey supera a León 3-1 y la goleada que ya les habíamos compartido, que no es noticia, el América supera 4-0 al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El resto de los resultados de esta ronda octava, Pumas supera a San Luis, un líder absolutamente efímero, el conjunto potosino 3-2, Querétaro empata con Puebla 1-1, Atlas supera a Tigres 2-0 y con Pachuca y Santos están disputando su partido de esta jornada octava. Y bueno, con esos resultados, cómo marchan las posiciones, aquí los tenemos. San Luis tiene 16 unidades, Juárez 15, América y Tigres tienen 14, Monterrey y Chivas 13 unidades respectivamente. Toluca, Atlas y Pumas llegaron ya a 12 puntos entre los primeros 9 de la clasificación general.
El resto de los ocupantes son los siguientes: Tijuana y Santos de Torreón 11 puntos, León y Querétaro tienen 8 unidades, Mazatlán llegó a 7, Pachuca tiene 6 puntos, Cruz Azul y Puebla 5 unidades y Necaxa, qué mejor manera de celebrar el centenario de su fundación que siendo el peor equipo de la tabla general. Son unos genios allá en Aguascalientes los dirigentes de los Rayos, ¿verdad? Tienen al equipo sumido en el sótano con solamente 4 unidades. En la tabla de los romperredes, Carlos González de Tijuana tiene 5, lo mismo que Harold Preciado de Santos, y con 4 dianas aparecen Unai Bilbao de San Luis, Brian Rodríguez del América y Julián Quiñones también del conjunto de Coapa, los mejores 5 anotadores en lo que llevamos de la campaña regular. Y con ello, bueno, pues nos vamos a la tabla del dolor. Se acabaron las opiniones, ¿verdad? Y aquí está lo que les hemos comentado. Dice Mauro Herc, ha costado mucho trabajo sacar adelante a este equipo. Pues qué tan adelante lo ha sacado que lo tiene en el 15º puesto de la tabla porcentual y amenazado seriamente de seguir cayendo con 1.1429, solamente los Pumas, y eso porque le ganaron al San Luis, 1.1447, Necaxa 1.0526, los Xolos de Tijuana con todo y los 6 puntos que les regalaron esta semana son el 17º peor de la tabla del porcentaje, 1.0133, y Mazatlán con todo y el empate ante Cruz Azul 0.9474. Aquí están los peores equipos del fútbol mexicano, ya muy habituados a que Querétaro y Necaxa estén allí, Mazatlán desde luego, y ahora los Xolos de Tijuana querrán seguramente pagar o seguir pagando multas de carácter económico para permanecer en la división de honor del fútbol mexicano. La jornada que se avecina, vamos a presentarla para todos ustedes. El líder de la campaña, San Luis, recibe a Mazatlán, allá en el Alfonso Lastras de la capital potosina. En Paso del Norte, los Bravos de Ciudad Juárez reciben a los rojinegros del Atlas. Puebla en el Cuauhtémoc ante los Pumas de Universidad, que vienen reconstituidos anímicamente luego de la victoria que acaban de conseguir sobre el líder de la campaña regular. León, apaleado en Monterrey, va a recibir a los Xolos de Tijuana en el Nou Camp, que por cierto ya en León dijeron no va a haber nuevo estadio, no hay presupuesto, no hay recursos, vamos a remodelar el vetusto estadio sobre las calles de Adolfo López Mateos. El Guadalajara ante el Pachuca intentando restañar las heridas luego de la goleada que han padecido en el Estadio Azteca, 4-0, que los exhibió de un solo golpe. Y la jornada se completa con los siguientes partidos: Tigres ante Monterrey, el clásico regio, ojalá que sea al menos tan entretenido como el clásico del fútbol mexicano. Toluca regresa al Nemesio 10 para enfrentar al América. Cruz Azul le hace los honores al Querétaro. ¿Podrá finalmente ganar el Cruz Azul en el Estadio Azteca o el Querétaro lograr un resultado trascendente? Bueno, vamos a estar pendientes de ello. Y allá en la comarca lagunera, el Santos de Torreón recibe al peor equipo de toda la campaña, los Rayos del Necaxa. A ver si esto lo capitalizan los laguneros, y tristemente los hidrocálidos podrían continuar alguna jornada más en el sótano de la clasificación general. Bien, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.